Ricacha. Cha, cha, cha. Bueno, partimos con esto, estimados amigos. A propósito de algo. Si escucharon un tipo desafinado era Álvaro que está caminado. Estamos con. ¿Dejaste mal estacionado el platillo volador en la Lo dejé mal estacionado, me pasaron un parte lo de los. Venimos de otro planeta esta noche, señores. Estamos aquí. Hola. Oye, la letra dice y llegaron bailando Ricacha. Ricacha. Yo no entendía que Ricacha, así llaman en Marte al cha-cha-cha. Claro, tienen otro lenguaje. En el otro planeta le llaman Ricacha. Ustedes se preguntarán por qué hemos partido con esta música. Y yo lo que pasa es porque acabamos de ver un ovni aquí pasó por la ventana de la radio. ¿No? Sí, es mío, que lo tengo ahí de... Oye, lo que pasa es que he estado... Bueno, tú sabes que es un tema que a mí me interesa. Ovni es la misma letra de vino, pero en otro orden. Tenías que encontrar toda esa relación, ¿eh? A ver, aquí viene un ovni. Oye, un vino o un ovni. Hoy no me ibas a traer una botella. Sí, pero es que deja cuando venga a la casa, que ando de las 9 de la mañana en la calle, y no puedo andar toda la mañana con unas botellas. Se vería mal. Mañana sin falta. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Resulta... Y esto es un hecho que ustedes pueden verificar en todos los medios de prensa, que más o menos a partir del año pasado, algo así, empezaron a ocurrir cosas muy curiosas en la Antártica, en el Polo Sur, en el sentido de que empezaron a ir, expediciones a hacer unas excavaciones raras. Fueron autoridades del gobierno norteamericano, fueron exastronautas, uno de ellos se enfermó, lo tuvieron que sacar rapidito. Empezó a haber mucha actividad, digamos, distinta a la habitual. Ustedes saben que en el Polo Sur, que es un continente que está sujeto a lo que se llama el Tratado Geofísico Internacional del año 1959, que nadie puede poner armas y que nadie puede hacer actividad económica, entonces hay muchas bases científicas de distintos países. Incluso países que están lejos del Polo Sur. No podéis llegar y entrar ahí, tiene que una cantidad de permiso y autorización. No, claro, incluso el poco turismo que hay tiene que estar, digamos, uno no puede buscar un palo fósforo, todo así. Sí. Pero esas actividades vienen hace muchos años, el hecho que existan bases científicas y de repente llegan aviones a dejar supplies, o sea, abastecimiento. Pero esta actividad del año pasado y hasta ahora es muy rara, es muy nueva y es bastante masiva, de excavaciones y de investigaciones y ha habido mucho secretismo. Entonces no hay mucha información. Bueno, pero resulta que nunca falta el que chupetea, el que cuenta, el que desliza. Hoy en día con esto de los medios de comunicación, lo vemos incluso en la política común y corriente, como todo se sabe, todo lo cuentan y se termina por enterar todo el mundo de las cosas más secretas. Entonces han chupeteado lo siguiente, que resulta que, y hay unas fotos que aparecen también, que uno dice, bueno, pero estas son fotos trucadas, ¿no? Pero uno nunca se puede, digamos... Bueno, siempre que sale información de esto, la gente empieza a dudar que no... No, si eso es un cuento de... Pero parece ser, bueno, la tesis que hay es la siguiente, ustedes verán lo que aceptan o no. La tesis es que en unas excavaciones o por una casualidad que se encontró una puntita asomando de un artefacto o algo así, se ha encontrado, o se estaría encontrando, construcciones, pues, muy enterrada bajo la nieve, construcciones que pueden datar de cientos de miles de años atrás y artefactos notoriamente extraterrestres. Entonces la tesis es que hace mucho antes que el ser humano se convirtiera en ser humano, cuando andábamos todavía, digamos, subiéndonos a los árboles, llegó a este planeta llamémosla delegación, si tú querís, una raza extraterrestre que se instaló. En esa época incluso el continente, el Polo Sur no era como ahora cubierto de nieve, probablemente. Obvio, si yo no sé, ahí no estaba nevado. Entonces se instalaron ahí, después pasaron una serie de cosas, se fueron, o hubo una catástrofe y quedaron estos restos. Ustedes dirán, bueno, todo eso es un cuento de ya hasta cuándo nos cuentan la historia. Lo hemos visto en películas. Lo hemos visto en películas. Una ciudad oculta, o sea, sumergida. Efectivamente lo hemos visto en películas y uno se puede preguntar a su vez, siguiendo con las teorías conspirativas, bueno, a lo mejor estas películas están en cierta forma inspiradas por hechos reales. Porque, por ejemplo, Spielberg, que tú te has dado cuenta que ha hecho un montón de películas relacionadas con extraterrestres, montones. Sí. Los encuentros cercanos. Ese tipo, dicen, algunos otros, que está cumpliendo, por así decir, el papel más o menos formal o informal de ir poco a poco soltando la firme para que no se produzca el día de mañana un pánico si se revelara de que este planeta Yo creo que Spielberg lo ha llamado al gobierno de Estados Unidos y le dice, ¿a dónde se inspira usted para estas películas? Porque de verdad si la comparáis con la realidad está muy cercano. Y esto que estás hablando tú del comienzo de la Antártica, esto hace muy poco. No más allá de 2 años que empezaron estas excavaciones. No, hace algo muy poco. Encontraron, algo, es muy, yo no sé, puede que todo esto sea un cuento de hadas, por supuesto, estimado amigo, siempre es posible que sea un cuento de hadas, que la Tierra es redonda, pero
como creían, decían que va a ser redonda, es plana, no, si no uno se cae. Bueno, que ahí tú sabes que ya habían argentinos. Cuando chico en Valparaíso miraban, determinaba el mar y decía que ganas de llegar hasta allá para ver qué hay para abajo. Bueno, eso es lo que creían antiguamente, porque había una cascada gigante, eterna, infinita, y todos los barcos se iban para allá. Bueno, y eso era lo que parecía el sentido común. Para que veas tú, lo engañoso que es lo que podríamos llamar el sentido común o la construcción que uno hace del mundo en un momento dado, como lo hablaba en el primer bloque de este programa. Y bien podría ser, si uno acepta estas cosas y otras teorías más o menos que tienen que ver, que toda nuestra historia humana, que nosotros la asumimos, bueno, los cavernícolas, después llegó el hombre, todo lo que nos han enseñado, todo lo que sabemos, y que bueno, los sumerios, los egipcios, los romanos y todo, todo eso sea solamente un aspecto muy menor de una historia mucho más compleja, donde a lo mejor, por ejemplo, algunos dicen, los seres humanos son el resultado de experimentos genéticos de una raza extraterrestre muy superior en tecnología, que está a millones de años por adelante de nosotros, y eso explicaría este salto, que nunca han encontrado el eslabón, este salto desde la condición de primate a la condición de homínido, o sea, este salto tan curioso en la evolución. Y todo este misterio, este secretismo, es para no crear pánico solamente. Eso es lo que se supone. Porque qué difícil en todo caso separar la paja del chico en esta cuestión, porque claro, es muy fácil decir, no, todo esto son puras tonteras, y te cierras. Pero, ¿por qué hacerlo? Si finalmente no hay ningún daño en abrir el mate y decir, bueno, ¿qué pasaría si es así? Nuestra historia entera, la convencional, es tan falsa como eran las historias enteras convencionales que se hacían antes, en algún momento, de una nación o de una civilización, y que nosotros sabemos ahora que eran unas historias completamente falsas, ¿no es cierto? Qué sé yo, los mitos que tenían los griegos de su propio origen, todos sabemos que eran completamente falsos, aquí no habían habido dioses que procreaban. Entonces, y sin embargo, cuando se creían esas cosas, se creían a pie juntillo, y tú les llegabas contra tesis y te habrían tirado por la ventana. Y algo mucho más cercano a los mismos Moai nuestros de la isla de Pascua, que también nadie sabe quién los construyó y por qué están ahí, cuándo están, y también le atribuyen algunas características también. Sí, bueno, yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque si es por eso ya casi no hay nada que no se pueda decir que fue de origen extraterrestre. Las pirámides de Egipto. Yo creo que hay muchas cosas que son de origen humano, de frentón. Lo de los Moai yo creo que ya está más o menos claro, el cuento ha sido estudiado. Pero eso tampoco significa que uno tenga que excluir todas las posibilidades. Oye, un paréntesis, sería buena idea invitar a un ufólogo aquí a conversar con nosotros. Sería muy buena idea, pero yo no conozco ninno. Yo conozco varios tufólogos, pero hasta ahora ya están con sueño. Pero vamos a conseguir un ufólogo. Un ufólogo, vamos a conseguir. Para hacerle todas estas preguntas y no sé si nos aporta algo que no sepa. Es un tema interesante porque, fíjate, hay mucho cuenteo. Sí, eso sí. Cantidad de cuenteo. Yo estoy seguro sí que existe el extraterrestre. Yo también. ¿Sí? Yo estoy convencido. Para mí es un hecho y no es una creencia. Usted cree o no cree. No se trata de creencia. Y como dijeron, ¿usted cree que existe la Coca-Cola? No, es una cuestión que existe y ahí está, lo estoy viendo. Y lo mismo me pasa a mí con este tema, que creo que con las evidencias que he visto, fotográficas, testimonio de científicos, hay informes incluso del gobierno. El gobierno francés sacó un informe que se llama el informe Cometa. Sobre este tema. Entonces ya no necesito, digamos, creer. Es un tema de que me parece que la evidencia es suficiente. Yo pero antes que se nos vaya el tema, que nosotros no nos gusta desviarnos del tema. Esta cosa que están investigando en la Antártida, ¿se ha sabido algo más? ¿Hay información? No, estoy siguiendo el tema porque ahí podría haber mucho cuenteo y también, por supuesto hay que estar todo el tiempo alerta de que no te metan un dedo en la boca. Sí, pero igual son la primera reacción mía siempre ante una proposición que me hace un grupo o alguien por absurdo es primero aceptar, echarle una mirada al asunto y no simplemente al tiro cerrar la puerta y decir, no, son una weá chanta. No, primero hay que pensar, ver la evidencia, ver qué es lo que tienen ustedes entre manos, cuáles son sus evidencias, estas, ya, ¿me parecen bien o no? No. Bueno, pero tampoco rechazo, porque a lo mejor esas evidencias son malas, pero pueden haber unas evidencias que sean buenas, que todavía no las han encontrado. Entonces, mantenerse abierto a todas las posibilidades, salvo algo que es completamente ilógico. Ahí sí que ya uno puede decir, si me dicen que sé yo... ¿Te acuerdas tú del año 69 cuando el hombre llegó a la Luna? Que también se sembraron ciertas dudas y dijeron, no, hasta el día de hoy. No, esto la filmaron hacia puertas cerradas, hicieron fueron actores y no fue ni Armstrong ni
ni menos Louis Armstrong, que estaba tocando esa noche en un show, pero bueno, ahora, después de esa llegada, bueno, han llegado un montón de otras expediciones a la Luna, pero esa primera también hubo mucha gente que no se la sacó, ¿no? No, yo me acuerdo que Estados Unidos estaba sobre chico. todo existen versiones buenas a favor o en contra. También existen versiones de que los astronautas encontraron, y hay evidencias un poco más sólidas, ¿no? Que encontraron que en la Luna había ya presencia extraterrestre. Sí. Y hay grabaciones de Neil Armstrong haciendo comentarios de que están viendo una cuestión y de Houston les dicen mire, dé vuelta la espalda y vaya para el otro lado nomás. Entonces, claro, todavía si uno quiere ser sospechoso también decir, no, es que esa grabación es falsa también, no era Neil Armstrong, sino que era un actor que inventó la voz. Claro, siempre es posible, pero con ese criterio pues tú llegas a una situación de escepticismo total, porque también podrías hacer el mismo ejercicio con todo lo que nos dice la astronomía, decir, no, si todo eso es mentira, no existe la estrella, esta cuestión la inventó una foto. Sí, los aerolitos, los meteoritos y los satélites. No existe nada de eso, existe, y toda esta cosa es un cuento de hadas. Tú no me vas a creer, pero todavía hay gente que cree que la Tierra es plana y que trata de demostrarlo. Sí, señor. Tú dirás, no, cortar el payaseo. Pero sí, está súper demostrado que no, pero... Claro, si uno se pone en una actitud de escepticismo total, no hay absolutamente títere que quede con cabeza. Entonces hay imágenes que han sacado los mismos astronautas del planeta Tierra a ciertas distancias cuando van despegando, cuando van llegando, y se ve que la Tierra es redonda, o sea, no... Esférica. Pero seguir... No, pero alguien puede decir, no, es que no es esférica, si realmente eso fue no tomaron una foto del espacio, esta cuestión es un dibujo, una pintura. Claro, o sea, si uno se pone en esa actitud, no hay nada que resista. Incluso hay en el caso extremo uno cae en eso que se llama el solipsismo, en que tú crees que no existe nada salvo tú. Todo lo demás es fantasmal. Porque te fumaste algo. Pero es posible llegar a eso. O sea, yo estoy solo en este momento aquí. El que está hablando es una construcción imaginaria tuya. Pero pues, no. Así es que, claro, con esa actitud escéptica, digamos, no se avanza un paso. Yo creo que el escepticismo hay que usarlo como instrumento para ir sopesando las cosas, pero no para llegar a... Se ha puesto acá en el mismo programa. ¿Tú has tenido avistamientos tú personalmente, no? No. Yo una vez le conté, como cuarta vez que lo cuento ya aquí en Valparaíso, sí, y no estaba solo cuando vimos esta luz enorme, así una luz como anaranjada, y que desapareció de la nada en 2 segundos. Y después fue vista en Iquique como 10 segundos después, ¿no? Claro, entonces, como esa, oye, hoy en día hay miles de todos los días, y los mismos pilotos tienen como un código de no hablar de todo lo que han visto. No, porque se ríen de ellos, pueden perder la pega, dicen, este gallo está loco, no puede seguir de vacaciones porque está viendo platillos voladores. Está cucufato. Sí, pasa mucho. Y la raza humana tiene una capacidad inmensa para enterrar la cabeza en la arena. No sé si te has fijado, no solo en este tema, sino que en todo. Yo creo que la foto recién publicaron en el portal de CNN. Anteayer todavía estaba ese artículo. Había un tornado en una parte de Estados Unidos, pero tremendo, una cuestión que se volaba todo. Y se ve una foto en que hay un gallo que está cortando el pasto en su jardín. O sea, él decidió negar la existencia de ese fenómeno. Y se ve que viene el tornado y el gallo está cortando el pasto. Entonces, la capacidad que tenemos de negar aquello que no nos interesa, que no nos conviene, que nos da susto, es inmensa. ¿Sí? Y la prueba está que uno de repente ve estos videos que se han tomado de artefactos que son absolutamente no humanos, volando o pasando por arriba de una ciudad, y tú ves por abajo que todo el mundo está metido en sus rutinas. El gallo va manejando y no mira nada más. El gallo queda mirando el tablet, y todo el mundo como con la cabeza enterrada en la arena, sin tomar conciencia de lo que pasa y sin sacar consecuencias de lo que pasa. Todos simplemente encerrados. El otro día conversamos eso, que suerte que en Chile no existen los tifones, los tornados, que te conforman en buggy. Pero nosotros tenemos terremotos y tenemos temblores que en Estados Unidos no existen. Ese es el tema de conversación en los países los países sísmicos. ¿Dónde te pilló? ¿Qué estabas haciendo? Y la otra, ¿cómo te fue con el temblor? La típica pregunta. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Vamos a una pausa y volvemos. Y volvemos con los marcianos llegaron ya. Estábamos conversando con Álvaro de que siempre antiguamente, cuando digamos teníamos una visión más parroquial del sistema solar, siempre la cosa, y por eso que hablamos los marcianos, siempre los extraterrestres los asociábamos al planeta Marte. Sí, pues. Bueno, de ahí viene la palabra marciano. ¿No? Sí, pues de ahí viene la palabra marciano. No sé si leíste este libro de Wells, la Guerra de los Mundos, que hicieron unas películas después. Sí, una película famosa. Un libro muy interesante,
pero muy interesante, que uno lo puede leer con mucho provecho incluso hoy en día, a pesar de que todo ocurre en la época victoriana, entonces no hay aviones, no hay nada, los soldados luchan contra las máquinas estas. A piedrazo, con onda. No, tienen artillería y todo, pero todo es como victoriano, más antiguo, los trenes con los cañones llegan a la zona, qué sé yo, muy entretenido. Y siempre se ha asociado con Marte, y no deja de tener sentido porque, como le contaba Álvaro, se sabe que Marte, que es un planeta rocoso, o sea, como la Tierra, no es de gaseoso, pudo haber sido perfectamente como la Tierra hace unos cuantos millones de años atrás, o sea, con vegetación, agua hay, se sabe que hay agua, sí, pues, que han quedado los cursos marcados, y en algunas partes hay una atmósfera muy tenue. Incluso apenas se supo que había agua en Marte, Evo Morales lo demandó a La Haya, eso ¿sí? Eso fue el primero. ¿Hasta cuándo nos roban el agua los marcianos? Oye, pero era parecido, o sea, nosotros perfectamente nacemos en otra época, podríamos haber sido marcianos. Perfectamente, había vegetación, había ríos, podía haber habido todas esas cosas, podía haber habido vida, podía haber habido civilización, podría que esa civilización todavía estuviera fondeada en el medio, en cavernas, trompetas, no sé. Algunas fotos, a planeta? Tenemos un montón de sondas espaciales en Marte, varias en la Tierra misma, en la superficie de Marte, y otras satélites orbitando, o sea, hay mucha observación de Marte. Los astronautas no han pisado el planeta. No, y yo creo que en unos 20 o 30 años más vamos a tener un martizaje, digamos. Y parece ser, hay muchas fotos que son muy bonitas, que ustedes, estimados amigos, pueden encontrar en Google, busquen fotos de Marte, y hay un montón de fotos que está mandando el rover y otros aparatos que están ahí. Y de repente los que se dedican a estudiar estas fotos con alto detalle encuentran cosas que son absolutamente no naturales. De repente en una extensión que hay puras, por ejemplo, piedrecitas rojas, así, aparece una cuestión que, vista con más cuidado, rojo, ¿no? Parece un artefacto, porque tú una rueda. Sí. Y como da la sensación que alguna vez hubo una catástrofe espantosa, una guerra o alguna cosa, y quedan algunos restos, así como cuando tú vas al desierto del Sinaí o así, y encuentras los restos de una ciudad de los sumerios, de los babilonios, pero encontráis muy pocas cosas, porque el tiempo lo destruye todo. Y bien podría ser que haya habido una civilización mucho antes que nosotros hubiéramos bajado los árboles, mucho antes que hubieran existido siquiera los macacos, porque el tiempo no tiene por qué ir en paralelo, ¿no es cierto? Nosotros descendemos del mono, ¿sí? Claro, los tiempos no tienen por qué ir en paralelo, no tenemos por qué imaginar que todos los planetas y todas las cosas en el universo partieron al mismo tiempo y se desarrollan en sincronía. Puede que 10 millones de años antes que nosotros partió la vida inteligente en otra parte, incluso tuvo tiempo de aparecer y desaparecer varias veces, y todavía nosotros estábamos sin aparecer. Y a Plutón lo borraron del mapa, ahora hace como unos años dijeron que Plutón no... Ahora son 8 los planetas. Sí, claro, lo convirtió en planeta. Que eran los 9 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sí. Llegamos hasta Neptuno, ¿no? Plutón ya... Plutón frío, sí, pues no le llegaba nada de sol a Plutón. Pues. Pobre Plutón. Cuando en el colegio te hacían dibujar el sistema solar, y tú lo hacías así, y siempre Marte estaba como más cercano a nosotros, y Plutón era chiquitito al final. Sí, pobrecito, pobrecito. Ahí no había agua, no había nada. No hay nada, pero no había ni vino. Oye, no había nada. Eso es grave, eso sí que es grave, no había vino. Los plutonianos no existen. Los plutonianos ya no pueden caminar. Pero de verdad, a mí me gustaría creer en todas estas cosas. O sea, de hecho, no hay que creer, hombre, hay que estar convencido de algo, o darle probabilidad a algo, o rechazar probabilidad. ¿Por qué van a ser enemigos? La gente dice, el susto es que nos vengan a invadir y que no... Yo no creo esa cosa, porque ¿para qué nos iban a estar esperando? Tanto tiempo. Claro, o sea, ¿para qué iban a esperar que desarrolláramos alguna tecnología que pudiéramos hacer alguna resistencia, cuando podían haber invadido cuando andábamos en los árboles todavía? No tiene mucho sentido. Además, una civilización, vamos a asumir que existen estas civilizaciones capaces de tener estos artefactos, no necesitan venir, si necesitan algún recurso natural, no necesitan venir justo a la Tierra, tienen millones de planetas vacíos para sacar. Que llegaron unos extraterrestres y se bajaron a la Tierra y pararon justo frente a una bomba bencinera, y observaron harto rato el funcionamiento de la bencinera, de la gasolinera, y cuando volvieron a su planeta decían que son raros en el planeta Tierra para hacer el amor. Las mujeres tienen 4 ruedas, decían, y tienen un hoyito chiquitito, y el hombre saca la cosita y hace el amor y después se lo cuelga en la oreja.
Qué vieja, si estuviera, lo encontré ingenioso. Pero de verdad, si quisieran hacernos daño, ya lo haría. No estaríamos conversando hoy día que no, todo eso no tiene mucho sentido. Sí, o sea, yo creo que, mira, yo me imino. Pero cuando tú viste que el hombre llegó a la luna, ¿tú te convenciste que fue así? Sí, por supuesto. Si ahí están vuelvo a decirte, si uno se pone en una actitud escéptica absoluta, no te convence nada. No, a raíz de que, por ejemplo, tuve las mismas, ya citamos a Spielberg, que hace unas películas tan reales, tan bien hechas. ¿Las has visto todas esas películas? Sí, yo creo varias. Entonces uno dice, tal como este gallo hace tan perfecto, también esa vez puede haber sido alguna grabación para engañar a la gente. Pero ¿y para qué? No creo. ¿Cuál es el? No, sí, por favor. Yo creo que no era por la guerra con Estados Unidos y Rusia, que fueron los primeros que llegaron. Entonces, hagamos los rusos, tú sabes que intentaron, pero los rusos vivían en el secretismo. Muchos de sus fracasos espaciales que costaron vida, los mantenían en secreto. Y ahora empiezan hace unos años, empiezan a salir las cosas. Contaste cuando estos señores que han guardado secreto toda su vida ya están como agonizando, están en la última, tienen como 100 años, y antes de morir cuentan la historia tal cual. Y los rusos, pero lo interesante es esto, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo si, si tenemos estos testimonios, por lo tanto podemos llegar a la conclusión que este es un fenómeno real, ¿cómo esto no constituye la gran noticia de todos los tiempos? Eso, y ahí está otra vez el tema de cómo la costumbre, la rutina, los intereses creados, nuestra actitud, nuestra capacidad para enterrar la cabeza en la arena, hace como que nada de eso hubiera existido ni nada. Mira, yo me imagino que cuando es lo mismo, perdón, con la arqueología, que cuando descubren, se descubrió, pero tampoco pasa nada, los huesos ¿y qué pasó en Europa cuando Colón descubrió América? Que cambió la historia del mundo, iba a cambiar en pocos años la historia del mundo. En 50 años cambió la historia del mundo. Los europeos empezaron a llegar para acá, se generaba una economía más globalizada. Pero te aseguro que cuando se supo, porque se supo que Colón no tenía idea que está llegando a América. ¿Qué porcentaje de la población se enteró? ¿Qué porcentaje le dio importancia? ¿Qué cambió? Nada, al principio nada. O sea, la gente siguió haciendo lo de siempre. No le entró por una oreja y salió por otra. Entonces, y te digo, cosas tremendas que van a ocurrir y que te van a afectar, incluso la gente prefiere no verlas. Cuando a Hitler aparece en Alemania y se convierte en el canciller y empieza a poco a tener, digamos, a dominar esta cuestión, la gente de origen judío se negaban a darse cuenta, muchos de ellos, la gran mayoría, de que venía una cosa terrible y se metían la cabeza en la arena y decían, no, si esto es otro episodio más de antisemitismo que luego va a pasar y no va a pasar nada, y enterraban la cabeza en la arena, y cuando se dieron cuenta que la cosa iba en serio era demasiado tarde. La gente no quiere sacar consecuencias de hechos nuevos, ni siquiera ver esos hechos nuevos como hechos nuevos. Yo creo que el hecho natural del ser humano, tal vez una forma de mantenerse en estado de seguir cascando, porque si uno de repente está demasiado alerta a todo lo que pasa, no es vida, de repente puede ser muy angustioso, ¿no? Puede ser. Cuando dice, oye, viene un meteorito, no sé a qué velocidad, y se ha calculado que puede llegar al planeta y va a chocar y va a quedar la escoba, y se calcula que va a caer eso es para... ¿Se sacan consecuencias de eso? Sí, no se sacan consecuencias de eso. Nadie dice, bueno, me voy entonces a cambiar. Y es muy probable que esto sean 6 meses más, pasan los 6 meses y la noticia y la gente sigue yendo a comprar el pan en la esquina. Nadie dice, bueno, en vista de esto voy a cambiar mi estilo. No voy a salir hoy día porque va a caer el meteorito. Me quedan 6 meses. No puede caer en la cabeza. Claro, voy a cambiarlo todo y vamos a, qué sé yo. No, nada, la gente sigue en su rutina hasta el último minuto. Igual hay gente que juntó agua y todo esto cuando anunciaron que el calendario maya decía que el 21 de diciembre de hace como porque ahí se convirtió en un tema mediático muy grande. Entonces ahí finalmente nadie pudo evadir eso. Pero aún así, la inmensa mayoría de la gente no dio pelota a esa cuestión. Había un caso en Limache, o el Mue, por ahí, por esos sectores, un señor se construyó un búnker y se metió a toda su familia y llenó de provisión. Bueno, ¿y qué sacáis? Se te van a acabar las provisiones y va a tener que salir a la tierra si pasara algo así. Y no hay que conocer no va a haber nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro. Pero hay gente que... Y hay otro amigo, un humorista chileno que juntó agua, tenía una casa llena de... Todavía está vendiendo agua, regalando agua. No pasó nada, pero uno de verdad se crea ese pánico. Pero muy poco. En general la gente, al contrario, la gente no toma, no le da mucho boleto a estas cuestiones porque quieren seguir viviendo su rutina cómoda. Y por lo tanto no dicen son payasadas, que ese gesto típico, no es nada,
¿qué pasa? ¿Qué te fumaste? Le dicen a ti. Claro, si no pasa nada, no pasa nada. Bueno, no amigo, pasa si usted no está escuchando y está asustado, no, estas son solamente teorías. No, pero si no hay nada que asustarse tampoco, no estamos aquí hablando, no estamos anunciando ningún apocalipsis. ¿No? Es curiosa la conducta de la gente. En muchas oportunidades, la mayor parte, la gente no hace caso a nada y no se apanica porque siguen en su rutina. Y en otros casos, cuestiones que son insignificantes los hacen entrar en pánico y hay una estampida y se pisotean unos a otros y queda la crema. Claro. O sea, eso demuestra lo poco, ¿cómo decirlo? Lo poco inteligente que somos como raza, porque por un lado, digamos, no entendemos las cosas, no asimilamos los hechos nuevos, no sacamos consecuencias, sino que nos quedamos como las vacas metidos en su potrero, y por otro, una cuestión que si usaras también la mente la dejarías de lado como insignificante, te produce un pánico. O sea, igual que los animales. Somos bien precarios en nuestras capacidades intelectuales. Incluso y nos mostramos cada paso. Cuando llegan todas estas noticias de estos atentados que han aparecido en Europa, en París, y hay gente que viaja, jóvenes y estudiantes, y dice, oye, ¿le vas a dejar a tu hijo que viaje? Si mira cómo está el mundo, pero eso es tan fortuito que te puede, si no está, te puede pasar acá, te puede pasar bueno, pero ahí hay un cálculo, por lo menos. Ahí uno hace un cálculo de probabilidad y dice, bueno, en realidad la probabilidad de que justo le toque una bomba, comparado con la probabilidad de que la atropelle, que choque, es más o menos igual, o incluso es más fácil que choque. Y entonces, y además, entonces, si tenemos que movernos en este mundo, no podemos quedarnos encerrados. Entonces, eso es una cosa racional. Pero lo otro, cuando tú rechazas ver y tomar medida a partir de una cuestión masiva. Esto no existe, esto no existe. Eso es una tontería. Sí. Y también es una tontería salir en una estampida porque alguien gritó fuego, fuego, y sin pensar sales corriendo y se mueren 20 gallos pisoteados, como pasó la otra vez en Europa. No me acuerdo en qué parte, que hubo una estampida de gente que iba a la crema. Normalmente en los estadios. Pasa siempre. Sí. Entonces, qué precarias las capacidades intelectivas de la enorme mayoría. Como para arrancar para los temblores, porque si afuera también está temblando, si esa es la más vieja de todas. ¿Para dónde hay que arrancarse afuera? Y arrancar para afuera es precisamente lo que te lleva al peligro, porque ahí es donde caen cosas, en la calle, caen postes, caen tejas. Vidrios. En tu casa te metes bajo una mesa y estáis listo, no hay ningún problema. Pero si en la mesa living, que es más bajita, y después cómo te sacan de ahí. Bueno, terminamos con los avistamientos de los extraterrestres, creemos ya somos todos amigos. Somos todos amigos. Vengan nomás, señor, aquí los esperamos. Sí, pues. ¿Podríamos invitar un día a un extraterrestre aquí a conversar con él? Hay que tapar un par de botellas. OVNI. Allá le dicen UFO. UFO. Es lo mismo. Unidentified Flying Object, claro, es lo mismo. ¿Ah? Objeto volador no identificado. ¿Pero por qué 3 letras ya nomás? Porque es Unidentified Flying Object. Así el inglés siempre es más conciso. Más conciso. Sí, es más conciso que el español en todo. Bueno, te estaba tocando el tema que me da risa la palabra, paranormales. ¿No es que sea es para nosotros, para los normales, o se llaman así paranormal? Fenómenos distintos a lo normal. Claro, eso es todo lo que significa paranormal. Que escapan a lo normal. Son paralelos a lo normal, que están en otro plano. Eso significará paranormal. Tú te refieres a fenómenos tales como, qué sé yo. ¿Se te apareció? ¿Tú crees los fantasmas de repente cuando dicen, esta casa está poseída, esta casa... Mira, aquí hace años atrás murió una persona y ahora nadie... Hay muchas historias sobre eso. Cuando muchas películas. Estos temas se conversan, de repente, de vez en cuando aparece el tema de los fantasmas en alguna comida. Y nunca falta alguien que te cuente una historia que es como probatoria de que existe el fenómeno. Y te lo cuentan con una certeza, yo he visto documentales en la televisión de vez en cuando y en History Channel, cosas así, no sé si en History Channel, en que van unos exploradores, unos investigadores a una casa que se supone que está embrujada, no sé si habéis visto, y instalan una serie de equipos. Hay películas también de ficción. Y no sé, pues... ¿qué te puedo decir? Pues yo no, por supuesto que en este tipo de temas lo odio. Lo odio es que uno para posar de culto, como pasa con el tema de los ovni, que no tiene ni siquiera nada de paranormal, es un fenómeno material concreto, pero en cualquier cosa que traspase lo que podríamos llamar el ámbito de lo normal, hay gente que rechaza de inmediato con una sonrisa escéptica, posando de inteligentes con eso. Y cuando en realidad están posando de gente de mente cerrada, porque todo fenómeno que se dice que es real, que alguien lo ha visto, hay que explorarlos primero, explorarlos bien, y después uno empieza a llegar a conclusiones, o puede dejarlo en una especie de espacio de incertidumbre, suspender el juicio, pero llegar y rechazar sí de plano cualquier cosa porque te parece una tontería y se supone que tú eres inteligente, no me parece inteligente.
el fenómeno de los fantasmas. O sea, la suposición de eso es de que el cuerpo, es de que la persona que muere tiene una entidad que sobrevive al cuerpo, que esa entidad se aloja en algún plano diferente al material y que de vez en cuando vuelve, o sea, se presenta en el mundo material. Esa es la suposición. Se va a la materia, pero el espíritu queda. Pero el espíritu, claro, entonces esto supone que existe una entidad llamada espíritu que sobrevive al cuerpo. Y ahí a mí se me hace difícil creer eso, digamos aceptar, no hablemos de creer, se me hace difícil pensar que hay una entidad llamada espíritu que sobrevive al cuerpo. Yo creo que somos básicamente un sistema material que desaparece totalmente una vez que el cuerpo, que ese sistema se desintegra, tal como antes de que existiera no existíamos nomás, y no tenemos ninguna noción de antes de haber nacido, ninguna, cero. Ahí uno se muere y se va totalmente. Y no hay nada, no hay ni siquiera como una prueba de que algo queda por ahí. No, nada, pues, o sea, cuando dicen descansa, el sueño eterno, no hay ni nadie que sueñe, ni hay nadie que descanse, no hay nada. Y como no hay nada, no hay nada. Entonces uno no puede decir este hombre está descansando en paz o este hombre está... Déjenlo descansar en paz cuando exhuman un cadáver. No está nomás, es como no está, la nada es la nada. Pero te va a venir a penar esa cuestión. Te van a venir a penar. Ahora, la gente dice, sí, claro, te dicen, pero fíjate, y te cuentan una experiencia de que no sé qué cosa pasó. Mi mamá me acuerdo que me contaba la siguiente experiencia. Estábamos viviendo en el centro de Santiago, en un edificio que está ahí todavía, un edificio que está en bandera con Ayavilú, un edificio de 9 pisos. Estábamos en un departamento que era el 519, me acuerdo muy bien. Y mi mamá estaba en cama en la noche leyendo, a ella le gustaba leer en cama, y dice que de repente entró una mujer vieja y se le sentó al pie de la cama, y había una persona que había muerto ahí en ese departamento, había muerto una persona, y mi madre dice que la espantó mandándolo a la cresta, córrete de aquí, y se desapareció. Ahora, eso puede haber sido un sueño que tuvo mi mamá. Yo también tuve una sensación. ¿Ella lo cuenta como un sueño? Lo contaba como cosa real, pero yo te digo, puede ser un sueño que tuvo, y que hay sueños en que tú crees que estás Yo en los sueños sí creo que a mí falleció mi papá, yo al mes, mi papá como que se nos apareció en el departamento donde vivíamos en Viña. Yo estaba con mis hermanos y fue muy real el sueño, muy real. Y vi a mi papá con su ropa, con la ropa que era acostumbrada cuando yo trabajaba, y él nos conversaba y decía, quédense tranquilos, no se asusten, yo vengo a que estén bien, que confíen, yo estoy descansando. Sí. Bueno, fue un sueño súper lindo. Todos hemos tenido esos sueños. Me dejó muy tranquilo. Sí, todos hemos tenido, yo soñaba muchas veces con mi mamá, como que está viva, mi abuelita, mis tíos. No? Pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa, un sueño, y uno a veces en el sueño sabe, y dice, pero si mi mamá está muerta. Claro. Y uno en el sueño sabe. A veces no sabes. Y los sueños son realmente un mundo realmente muy especial. Es un mundo muy especial. ¿Cómo hay gente que estudia lo onírico? Se llama. Sí, lo onírico. Y cómo podéis comprobar que, mira, la persona... Yo te hice el examen del sueño, todo esto una vez yo lo hice. Me lo hice porque yo roncaba mucho. Y ronco parece todavía, porque como no se escucha roncar. El Checho Irán me recomendó una doctora, porque Checho también dice que roncaba mucho, ¿no? Y fui a la clínica alemana y la experta en sueños y en este tipo de males me hizo, ¿sabes qué? La única solución, porque me hizo hartas preguntas y me dijo, tú no tienes por qué roncar después de acuerdo a tu respuesta. Lo otro es hacerte un examen, y me fui a dormir una noche a la clínica, un examen bien común, yo pensé que era raro. Y me tenía que estar a las 8:30, 9 allá, y te dan una comida liviana, y todo ves tele y todo. Y llega un momento, ya señor Sala, me dijeron, ya, el momento que tenga que dormir. Y te ponen un montón de mangueritas y cosas, o sea, no te inyectan, no, pues es un pegado así como... Cátodo. Claro, y las cosas electrónicas, eléctricas, y te miden el sueño, el REM, que es el sueño profundo. Y hoy esa noche yo no ronqué nada. Fue plata perdida. Porque me dice que roncó súper poco, ¿no? Entonces no tenemos cómo evaluarle Pero hay gente que se dedica a estudiar los sueños y dicen que uno cuando sueña es cuando siempre sueña un sueño dura 5 segundos, creo, máximo. Uno piensa que fue una tremenda historia y son cortísimas, y siempre sueña en el momento antes de despertar. Uno no sueña a medianoche. Hay muchas cosas que decir del sueño. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el tema del tiempo, y ahí entramos en una especie de relatividad, porque el tiempo del sueño tiene nada que ver con el tiempo del estar despierto. Tú sueñas una historia completa, que puede durar años, digamos, en el tiempo del sueño, y en el tiempo real. ¿Qué es lo que es real? O sea, ¿de qué momento hasta qué momento soñaste eso? Claro, te van a decir, acuérdate lo que decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños son. A mí siempre me ha parecido una postura no filosófica, sino que psicológica, nomás, que el mundo que nos rodea, este mundo supuestamente real, es bastante frágil, y no es mucho más real, por así decirlo, que el sueño.
Es un sueño que se prolonga más, si tú quieres, o parece más articulado. Pero cuando uno tiene estos sueños muy vívidos, en que uno no sabe que está soñando, en primer lugar, porque hay sueños en que tú eres consciente que estás soñando, ¿no es cierto? Son sueños muy raros. El sueño, estoy soñando, y a veces incluso en ese sueño que tú sabes que estás soñando, pero que es muy agradable por cualquier motivo, tú quieres seguir soñando y haces esfuerzo dentro del sueño para seguir soñando. Sí, eso me ha pasado. Es muy curioso. Hay todas variantes. Pero hay sueños tan reales. Las pesadillas son reales, porque por alguno despierta llorando y desesperado, porque veis como que es demasiado real lo que te está pasando. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y la vida que llamamos real? Puede que esto que llamamos la vida real es un sueño también de alguien, pongamos el sueño de Dios, que sueña todos estos mundos, con todos los trillones de personajes, y a su vez él es un sueño de otro Dios aún más grande, no sé. Esto ya entrar en profundidades que ya no... No sé si profundidades, Álvaro, pero son especulaciones, ¿no? Sí. Pero volvamos al tema. Los sueños han sido estudiados, los estudió Sigmund Freud, hizo una psicología de los sueños, no me acuerdo cómo se llama el libro. Él decía que los sueños... Freud sí, otro no. Se revelan simplemente como se suspende el control de la conciencia y del superego, donde están las prohibiciones. En los sueños brotan en forma muy distorsionada y a veces muy oculta tus deseos, tus miedos más profundos, pero que se manifiestan no necesariamente en forma directa, sino que indirecta. Después estaba Jung, que un psicólogo que fue primero discípulo de Freud, después se fue por su propia vía, que decía que, estudiando también los sueños, que había sueños que eran arquetípicos, o sea que todos los teníamos, y que por lo tanto revelaban algo relativo a la naturaleza humana o a la mente universal o algo por el... No soy experto en Jung ni mucho menos, pero que habían arquetipos de sueños. Y por lo menos yo creo que podemos decir que todos tenemos una serie de sueños que son comunes, ¿no? No sé si tú has tenido el sueño de que eres un colegial y que te pasan al pizarrón a resolver algo y no tenías idea. Claro. Esa sensación de fallo, de que no eres capaz de cumplir una misión, todos hemos tenido ese sueño. Oye, y tiene tantas variantes, te ha pasado de repente que tú dices, oye, esto que me acaba de suceder, ¿es segunda vez que me pasó o lo soñé? El déjà vu le llaman mucho también, que cuando se te repite una escena que tú pensaste que ya la viviste, esto ya lo hice, pero no puede ser, si yo primera vez que estoy en este lugar, ¿por qué me suena tan...? Y de repente uno dice, lo habré soñado. Bueno, el déjà vu ha sido explorado y estudiado y se supone que es una falla en la memoria que en un momento dado está en un lugar, después en el segundo siguiente lo olvida y después recuerda algo de que como que a medida de que estuvo ahí. Y al revés, no puede ser una premonición. Yo esto lo predije que esto iba a pasar. Eso existe también. Porque no... De ahí, por supuesto, por los sueños premonitorios. Qué interesante. Fíjate que estas cosas son menos fantasiosas a lo que parecen. Ayer estaba viendo, y lo he visto otras veces, un reportaje sobre el hecho de que los rusos y los norteamericanos en los años 60, 70 tomaron en serio el fenómeno de los fenómenos paranormales, de los fenómenos de la precognición, de poder mirar lo que va a ocurrir, de poder prever el futuro, y ambos estados, en sus departamentos de inteligencia, hicieron experimentos y llevaron gente, no sé si tenían especiales dotes o cómo los reclutaron, hicieron experimentos para intentar usarlo en la Guerra Fría, y en Estados Unidos le dieron un nombre, los remote viewers, o sea, los que ven a distancia en el tiempo. Y creo que aquí comenté en un programa el libro que escribió uno de ellos, y cómo eran los experimentos que se hacían. Por ejemplo, le decían, usted llegaba a la pieza al tipo, tú me que eres un remote viewer, y yo te digo, usted va a ir a un sitio, sin decirte que está en estas coordenadas. Y con eso tú te ponías en algún estado mental que yo no sé cómo lo producían, y empezabas a decir lo que veías. Y aparentemente algunos de estos remote viewers fueron capaces incluso de salir del planeta. Entonces, este que escribió un libro cuenta de lo que él vio no sé si en Saturno, en Júpiter, y en un periodo de tiempo, no sé si futuro o pasado, respecto al presente de él, y hizo una serie de observaciones que se tomaron nota, esto fue en los 60, 70, relativo a ese planeta, que luego vinieron a ser comprobadas muchos años después con los satélites que se enviaron a ese planeta. Y lo que él había dicho, mira, aquí hay unas lunas, o unos satélites de este planeta, y aquí pasa tal cosa, se comprobaron. Bueno. Y esa gente no es que sean ni superdotados, ni son superdotados en eso. Que tienen esa dotación especial. Entonces las cosas no es necesariamente uno la puede desechar así como así. Ahora,
si uno mete en el saco a los fantasmas, ya estamos entrando en otro territorio, que no tiene nada que ver con esto de la precognición. Las apariciones. Pero todos hemos tenido... Y ahora con el respeto que se merece la gente que lo ha vivido, esta gente que se le aparece la Virgen y después tiene seguidor y todo. Tú sabes que la Virgen de Andacollo, me contaba, es llamada así porque en esa zona existían los indios collos, y un indio se le apareció a la Virgen en el hueco de un árbol, y que la Virgen le había dicho, anda Collo y dile a la gente que yo quiero y ahí se construyó la iglesia en ese lugar donde está ese árbol. Anda Collo, le digo. Entonces el indio corrió al pueblo y dijo, oye, pero ahora, claro, la gente católica y religiosa y creyente dice, así fue la historia, pero otros dirán, yo creo, pero no creo que... Bueno, esta es una cuestión confusa porque pueden haber algunos elementos de realidad que están confundidos con cuentos de hadas y con vendedores de pomada y con rifleros de toda clase, por supuesto. ¿Quién no ha tenido sueños de cosas que ocurrieron mucho después? ¿A ti ha pasado? ¿Que te sucedieron después? Sí. Como tú lo soñaste previamente. Sí. Sí, lo que te decía yo recién con sueños premonitorios. ¿Has tenido? Creo que no. Pero sí hechos del pasado. Y de repente hay tenido sueños que se te confunden los personajes, porque yo estaba con mi familia, por ejemplo, estábamos en una playa que iba cuando niño, pero se me aparece un amigo actual, se me apareció Fernando Villegas, que estaba ahí al lado, y hay una mezcla de personajes, y te dicen realmente, después te dicen que te fumaste antes de dormir, porque se te confunden personajes, y todos metidos en el mismo sueño. Me ha pasado, eso sí me ha pasado. Estamos en el aire. En este momento está saliendo. Pero no está bien. Vino aquí nuestra Gasparina a dejarme un vaso de agua. Que la gente vea que estamos... ¡Agua! Esto es un atentado. Me trajo un vaso de agua. Pero es día lunes, hombre, para reponerse el fin de semana. ¡Qué espantoso! Oye, poniendo un poquito más terrenal con los sueños, y sueños eróticos y cosas así también. Todos hemos tenido. Cuando recién dijiste esos sueños que uno no quiere despertar y quiere que sigan. Sí, está ahí pensando. Son normalmente... Oye, en serio, que estás con una actriz, una mujer espectacular, y llega un momento y te despiertan. Siempre pasa eso. Nunca uno consuma nada en los sueños. Es verdad. Y esa uno ni consume ni consuma. Pero de repente sí. Especialmente la gente muy joven que viven, digamos, que están muy... ¿Has soñado? Yo no, pero gente muy joven que son, digamos, el elemento hormonal es más potente que en la gente mayor. Sé de algunos que despiertan, digamos, con claras pruebas de que han tenido una relación sexual en el sueño, digámoslo para decirlo fino. Que han consumado el hecho. Que se le van las cabras, como decía. Claro, sí, es verdad. Que han tenido una eyaculación porque han tenido un sueño de ese tipo. Pero normalmente son siempre frustrados. Está la niña ahí. Ojalá fueran premoniciones, ni siquiera eso. Dice, no, es que para nada. O sea, simplemente. Ahora, eso es normal. O sea, no hay nada de pecado en que la gente. No, pero es la edad, en la adolescencia. En la adolescencia hay mucho más. O sea, los cabros adolescentes viven pensando en eso. Nosotros no. Solo la mitad del día nomás. Ya ni me acuerdo cómo era. No, pero cuando joven no tenía esos sueños de repente, no. Y no con personajes reales, no con una polvora, una vecina, sino que eran mujeres como que venían de otro planeta, así como espectaculares. De sueño. Cuando esta mujer es un sueño. Esta mujer es un sueño. ¿Cuántas obras musicales, cuántos libros ya han llevado la palabra sueño? El sueño... Sueño de una noche de verano. La vida es sueño de Calderón de la Barca. Sueño imposible del Quijote. Un sueño imposible, la canción del Quijote, de la obra El Quijote de la Mancha. No, nunca la vi. Los sueños son un mundo entero, completo, un universo, porque hay tanta cosa, sueños premonitorios, sueños de deseos frustrados que se me revelan en el sueño, sueños que son... Hay algunos sueños que son, y todos los hemos tenido, estimados auditores, sueños que son tan perfectos en su belleza, en su paz, en su serenidad, que son como un paraíso perdido. Una utopía. Son un paraíso perdido. Yo alguna vez me he soñado, que tú me preguntabas, ¿por qué no te interesó nunca tocar o aprender a tocar un instrumento? Bueno, pero en algunos sueños muy poco. Tocar instrumentos. Estoy tocando el piano y estoy haciendo unas improvisaciones maravillosas que después trato de recordarla. Ahora los sueños son muy engañosos. Creo que te contaba la historia de este señor que creía, tenía la sensación... un sueño que no se me olvide. Oye, este tipo que tenía la sensación que era un escritor o un guionista, y tenía la sensación que en los sueños se le ocurrían ideas maravillosas, pero que al despertar se lo olvidaban. Tenía esa sensación. Entonces decidió mentalizarse de que en medio del sueño, cuando le pasara eso, despertar, y aunque fuera todavía medio dormido, anotar la idea. Entonces puso un lápiz y una libreta en su velador. Eso es muy común eso.
Claro, y se despertó y había algo notado. Y entonces la gran idea era, chico conoce chica. Ese era el sueño. Esa era toda la gran idea genial que tuvo. Entonces, cuando yo siento que estoy tocando unas variaciones geniales, que estoy pasando por todo lo que se llaman los dispositivos pianísticos, que estoy haciendo escalas para allá para acá, probablemente nada de eso, una pura imaginación. ¿Solo en un teatro lleno de público? No, solo. ¿Sí? Yo nunca no te funciono con gente yo. No, pero si estoy tocando un concierto. Oye, déjame contarte un sueño. Y voy a contar algo que a lo mejor no lo he contado nunca en radio. Yo jamás en mi vida, y ya creo que no lo hice, yo jamás en mi vida he andado en bicicleta. ¿Nunca? Nunca tuve la inquietud cuando chico, ni cuando niño, papá, comprarme una bicicleta, no. Que siempre fue, pero de verdad no. Y una vez soñé, y fue tan agradable, recorría todos los cerros de Valparaíso y bajaba al plan decimos allá en Valparaíso, en bicicleta, y lo encontré tan entretenido, y pasaba por el lado de los autos, de las micros, y yo llegaba primero a todos lados, y desperté y dije, uy, qué raro la sensación de andar en bicicleta. Yo no he andado nunca en bicicleta. ¿Has volado en los sueños alguna vez? ¿Ese otro sueño? Volado, no. Pero volar, como un pájaro, sí. La gente que sueña con unas caídas así, de repente despertar, pero de un salto, como que está ahí cayendo al vacío, eso no. Claro. Pero volado no. Es un sueño clásico también, la caída. Sí. El sueño clásico, la frustración de que no podéis cumplir una tarea, que te llevaron al pizarrón y no tenéis idea de lo que tenéis que hacer, o que hay una prueba, que no sabéis ni siquiera de qué es la prueba. Normalmente porque se te avecina una prueba o tuviste un examen. Exacto. En el colegio. Sí. Después están los sueños de muerte, que te matan, que te van a... Yo he tenido esos sueños. O que se te van a matar. Querido, qué terrible. No, te acostumbras ya. No, porque son pesadillas. Son pesadillas, pero no... Despertáis y vaya a la pieza a ver si están todos... Ay, qué rico, están todos vivos. La pesadilla. Yo no sé si ya... Uno de viejo, fíjate que hasta los sueños malos ya uno no los sufre con terror como las pesadillas de niños, sino que uno simplemente despierta con un mal gusto en la boca, como diciendo, este no va a ser un buen día o algo malo viene en camino, porque soñé con tal cual cosa, que siempre que la sueño viene algo malo. Todos tenemos una especie de aviso en el sueño. Yo tengo un especial aviso en los sueños cuando va a ocurrir algo malo, puede ser en cualquier lado. Y otros tienen otros avisos. A mí me ha llamado gente para decirme, perdona, algo que te estás bien, no tengo ningún problema, está todo, sí, todo, perdona, que te quería cumplir con esto, quédame tranquilo, soñé contigo y no fue un sueño muy agradable. Amigos, gente o pariente, tuve un sueño muy feo anoche y qué rico que estáis bien, en la casa todos bien, sí, ok. Hoy un tema de los sueños que no hemos tocado, y ese sí que lo encuentro raro y no tiene nada, es totalmente rezo los sonámbulos. Qué curioso. Yo he conocido personas sonámbulas que dicen, hay otros que lo usan como para levantarse a tomarse un trago para callado a medianoche. Claro, y van con los brazos de frente. Siempre los dibujan con los brazos hacia el frente. Sí. ¿Será para no chocar? No sé. No tengo idea. Y te dicen, no despiertes nunca un sonámbulo, que es peligrosísimo, le puede producir un infarto, no sé qué, que hay que saber tratarlo. Tengo idea de eso. No tengo idea. ¿No has conocido nunca un caso cercano de un sonámbulo? Pero existen, pues. Pues seguro que sí. Eso sí que es raro. Porque levantarse y caminar y te puedes caer por una escalera. Ahora yo tengo la sensación que una parte importante de la gente en la vida diaria vive en la vida como sonámbulo. O sea, no tienen ni idea de lo que está pasando. Los que sueñan despiertos también. Hoy está durmiendo, no sé, está con los ojos abiertos, no, pero está durmiendo. Tiene los ojos así como entreabiertos. Yo creo que, fíjate que ya que estamos en los sueños, la mayor parte de la gente, por lo menos la mayor parte del tiempo, no todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo, viven en una especie de estado de ensoñación o sonambulismo, en el sentido de que no se percatan de lo que hay a su alrededor. Yo miraba, por ejemplo, ahora a la gente como cruza las calles mirando una pantallita, bueno, están percatándose de la pantallita, pero no se percatan de su alrededor y les pueden pasar por encima. Siento que la gente no tiene mucha percepción de lo que pasa a su alrededor. No me refiero solo a lo que está ocurriendo visualmente, sino que de los procesos sociales o lo que sea, que viven en un estado de sonambulismo terrible. No sé si el caso de los genios, tú te das cuenta que los Einstein y todo, era muy típico, tú lees la parte anecdótica de sus vidas, los genios musicales también, que normalmente andan con un zapato de un color, el otro del otro. Pero eso es otra cosa. No tiene idea. Ellos están tan metidos en lo suyo. Sí, pero eso que no tienen idea. No tiene idea de nada. El divagador que no sabe lo que pasa a su alrededor, el divagador común y corriente es una persona que está desconcentrada y pasa de una cosa a otra y fantasea y mañana y que me comió y que no está pensando nada, sino que está dándole vuelta a un rum mental vacío, fanal.
Se preparan un sándwich y lo dejan ahí, no se lo comen. Entonces, no se hacen... el tipo que dices tú, el genio, o el tipo, el pensador, ¿sí? No, pues el pensador está pensando en algo concreto. Pero todo el rato. Y por eso que no ve el entorno, pero está en una situación en el polo opuesto, sí, al divagador, al fantaseador, al que anda soñando y pensando puras huevas, perdón la expresión. Ese es el polo opuesto, sí, al gallo que está pensando algo concreto. Sí, porque el genio se sienta y escribe, no sé, Mozart a lo mejor escribe un concierto espectacular, o Haydn, pero tú le preguntás ¿qué comiste recién? La concentración es muy se saltaban las comidas, sí, no dormían. Fíjate que te cambia hasta el sentido del tiempo. Yo recuerdo, me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, pero recuerdo una muy en especial. Yo estaba jugando ajedrez con uno de mis computadores, con un programa, que en la pantalla tú ves el tablero y hay un reloj que te está marcando los tiempos de cada uno de los jugadores. Cuando tú ya jugaste, tu reloj se para y empieza a andar en este caso el del programa. Y me acuerdo que estaba jugando y yo no tengo problemas de concentración, y cuando juego ajedrez me concentro todavía mucho más, porque hay que calcular un montón de cosas. Y estaba enormemente concentrado y de repente quería saber cómo estaba mi tiempo, si estaba ocupando demasiado tiempo, y me iba a después tener problemas de tiempo, o sea que tenés que completar un montón de jugadas y te quedan pocos minutos. Entonces miré el reloj y alcancé a pensar, pucha, se echó a perder esta cuestión porque el reloj está detenido. Está detenido. Y de repente un momento después, un momento que no sé qué significa en este sentido, un momento en esa condición, vi moverse el reloj. O sea, estaba tan concentrado que comprimí el tiempo y me costó, por lo que para mí eran varios segundos, recién se movió el segundero. Tú mentalmente lo viste quieto, pero lo vi quieto porque estaba, con mi concentración era tal que yo estaba por así comprimiendo el segundo real, como que fueran muchos segundos, en otras palabras, estaba haciendo ese uso del tiempo. Y me sigue pasando de vez en cuando mí el reloj. Pero déjame entenderlo, para que la gente entienda, el reloj nunca se detuvo. Nunca se detuvo. No, estaba moviéndose, pero yo estaba tan... Que tú mentalmente lo detuviste. No lo detuve, sino que lo viste quieto. Ese segundo para mí era como un minuto, por así decirlo. Sí, por lo tanto, así como tú no ves mover la aguja del reloj de un minuto a otro, sino que de repente salta, ¿no es cierto? De repente salta, me pasó con el segundero. Y cuando te concentras, cambia el sentido del tiempo, cambia el sentido de tu percepción, cambia todo, y efectivamente tú puedes ir pensando en la estrella y te caes en un hoyo, como le pasó. Te cuentan la historia de no sé qué filósofo griego que estaba pensando y de repente y obviamente se cayó en un hoyo. Entonces estaba pensando en un hoyo negro. Una doña Juanita de la época le dijo, y usted piensa en la estrella y no es capaz ni siquiera de saber dónde ponen las patas. Pero en el fondo era un reproche tonto, porque claro, si tú estás pensando en algo importante o estás muy concentrado, te podés caer un hoyo, te podés caer en cualquier cosa. O si vas pensando, no sé si te ha pasado, vas subiendo una escala y de repente te dice, ¿estoy subiendo o estoy bajando la escala? No. Porque estás tan concentrado. A mí me pasa mucho que cuando me concentro la escalera mecánica oye, yo no sé dónde estoy, me concentro tanto. Pero ahora sabes que estás aquí en la radio. No, porque no me necesito concentrarme tanto, estamos conversando nomás. Pero pasa eso. Y hay otras personas al revés, que no pueden concentrarse. Bueno, tiene ese poder de concentración, hay gente que no lo logra. Hay gente, concéntrate, hombre, lo que está ahí concentrado. No, yo me concentro. A mí se ríen de mí en mi casa porque me dicen que cuando voy manejando, por ejemplo, no hablo ninguna cosa, no digo nada, y yo les explico, y yo me concentro en lo que hago, y eso, por ejemplo, dicen, hay que ser capaz de caminar y mascar chicle, ¿no es cierto? Yo siempre digo, no, o yo masco chicle o camino. Las dos cosas. No, las dos cosas, yo trato de hacer una cosa al mismo tiempo, una cosa por vez, y con todas mis facultades puestas en eso. Cuando conduzco, sobre todo porque estoy pensando que soy responsable de no atropellar a alguien, atropellar a un perro, una persona, entonces voy concentrado en lo que hago. Así debería ser. Así tiene que ser. Sí. Y cuando estoy leyendo estoy concentrado en eso. ¿Te hablan en el auto y tú no le contestáis? ¿Te hablan cuando vas manejando? No, yo no contesto. No contesto, no, normalmente no. O sea, o no sé ni lo que me están diciendo, la verdad, porque estoy concentrado en manejar. A lo mejor eso es una falla. Dicen que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pero las hacen todas mal. No, perdón. Hay que tener cuidado con eso, porque eso no es ninguna virtud, el hacer varias cosas al mismo tiempo, que las haces todas mal. Esa es la realidad. Sí, es verdad. El que mucho abarca poco aprieta, decía. El que mucho abarca poco aprieta. No tenéis que hacer. Sí, es verdad. A mí me decían, mira, cada uno lo suyo. De repente, cuando yo tenía un programa o alguna cosa importante, un programa de televisión que tienen que hacer una rutina, y me decían, pero no, el día de la tarde la quiero hacer tranquilo. No tiene que haber bulla, no tiene que haber música de fondo. Yo me siento, tiene que ser en mi escritorio. No hay unas mañas, pero no son con la edad. Tiene que ser con este lápiz, me gustan este tipo de lápices. Y esta es la que son rituales. Son rituales para concentrarse, para la tarea. De verdad,
pero siempre se vaya a hilvanar una serie de cosas, situaciones cómicas para decirle, sí, y después las voy escribiendo y las escribo como lo estaría diciendo, con punto suspensivo, con signo de exclamación. Correcto, yo hago lo mismo. Y es verdad, y de escribirla y leerla y se la aprende uno. ¿Estáis fijados, por ejemplo, los tenistas, que también son es un deporte que requiere mucha concentración? Y es muy solitario. También tienen rituales, por ejemplo, cuando van a servir, dan como 500 botes con la pelota, que es totalmente innecesario desde el punto de vista de pegarle a la pelota con la raqueta. Tú no tenés para qué hacerla rebotar primero en el suelo 20 veces. No, y Rafael Nadal es un gallo, pero enfermo. Una hora. Hay cachado, que se limpia la nariz, hace así con el pelo cada vez. Tienen llenos de manierismo, pero son manierismos que forman parte del ritual de la concentración. Oye, Rafael Nadal, ¿lo cachai en español, no? Sí, lo cacho. Un gallo fartuazo así que es un toro, y va a la banca, se toma agua y pone las 2 botellas, las deja en el suelo y con la etiqueta hacia adelante. No, el gallo está lleno de supersticiones. ¿No? Bueno, un tema. Esa concentración extrema en una tarea termina generando una serie de manías. Uno se pone maníaco. Esas son las manías. O sea, la concentración conduce a la obsesión. La obsesión es una forma, una forma un poco, si ustedes quieren, enfermiza de concentrarse en una cosa, y que no necesariamente es salutífera, porque uno se puede tener una obsesión. ¿Te acuerdas ese personaje en la película del tipo que caminaba siempre por ciertas baldosas? Sí, la vida, algo imposible. Jack Nicholson, hacía el papel de este escritor que tenía mejor imposible se llama la película. Claro. Oye, yo conozco mucha gente que hace. Julito Martínez, ¿te acuerdas? El gran comentarista deportivo. Sí, claro. Donde tú entraba a Canal 13 y mira, ahí viene Julito Martínez. Y entraba y caminaba 3 pasos bajo la vereda, se subía la vereda 3 pasos, 3 veces hacia y ahí seguía caminando normal. Si no, pero todo el mundo sabe que eso es fundamental para tener buena suerte en el día. ¿Cómo? Es fundamental hacer eso. Claro que yo doy 4 y 4. No, claro, todos tenemos manías. Los que trabajamos arriba de los escenarios también hay una cantidad de don Francisco, tiene una cantidad de supersticiones. Nos soportaba un charango en el camarín, en el teatro, que el charango es un animal, el quinquincho, que trae mala suerte. Todo el mundo sabe. Mujeres tejiendo en las obras de teatro, las mujeres no pueden tejer en los camarines porque significa que no ha llegado público. El color amarillo, y palabras hay varias. La bicha le llaman, para no nombrarla correctamente. Y las personas traen hay música, dice que la música de la Chica Ipanema también nos trae, un montón. ¿Te has sabido tú que hay personas que se supone que tienen yeta? Sí. Lo que tocan o donde están, fúlmines también les llaman. Este gallo es fúlmine, dicen. O sea, llega a un lugar y todo se echa a perder. Claro. Había un comentarista deportivo que no voy a mencionar, que ya falleció, que yo casi llegué a considerar que era fúlmine realmente, porque especialmente cuando comentaba los partidos de tenis y empezaba, cuidado, ya puta no hace falta el cagado. ¿Tú sabes a qué me refiero? Sí, ¿sí? No digamos su nombre, porque trae mala suerte. No, pero sí, en el ambiente artístico hay una cantante, gran cantante, amiga mía, que también por mucho tiempo ella incluso se tuvo que ir de Chile porque la consideraban yeta. Porque ayer tuve la mala suerte, que pasaron algunos hechos desafortunados, una vez fue a actuar y hasta una vez se le apareció un ovni, ¿sí? Una vez se cayó una tribuna con gente, pero no por eso, no era culpa de ella, pues sino... Pero por algo sí. Es interesante, oye, estas mecánicas psicológicas que conducen a ciertas ideas supersticiosas o no, y que cuando uno las explora tienen un origen milenario. Sí, algunas cosas que uno cree que incluso algunos chistes, yo estaba leyendo en alguna parte que los chistes de peos, por ejemplo, que son típicos de cabros chicos, ¿no? Chistes de peos, que es la típica de los cabros que hacen chistes con... Los primeros chistes que se conocen de eso son de la época de la civilización sumeria, podéis creerlo. Desde esa época. Bueno, si toda la gente se ha tirado peos toda la vida, en todos los siglos, pero... Exacto, entonces se originó en esa época. Y muchos otros chistes, digamos, de suero y cuestiones son re antiguos. Y supersticiones... ¿Tú no tenés ninguna superstición? No que yo sepa. No vengo a la radio. A Dios gracias, no tengo ninguna superstición. Que yo sepa, pero tengo rituales. Pero siempre te venía a la radio por el mismo camino, nunca... Sí, pero por un tema de eficiencia. Pero tengo rituales. O sea, no, porque tengo que contar, son privados, pero son rituales. Todos tenemos rituales, o sea, cómo te bañas, con qué pierna te jabonáis primero, y todas esas cosas. Todos tenemos una cierta mecánica, y que, sabes tú, tienen su razón de ser. Esas mecánicas, uno llega a ellas porque es la manera más eficiente de hacer algo. Entonces, una vez que llegaste a esa cuestión, la dejas amarrada para siempre. Yo tengo algunas tonteras, así que yo sé que son tonteras. Y segundo, que producen cierta tranquilidad
eliminan la ansiedad hasta cierto punto porque es algo como seguro en el mundo. Sí. Esto que vas a hacer siempre igual significa que ahí no hay cambio, que no va a pasar nada imprevisto, por lo tanto te da una cierta sensación de seguridad, aunque sea en ese espacio limitado del baño donde estáis prendiendo la ducha de cierta forma y cuestiones, te da una sensación de que todo va bien porque está todo igual. Mira tú, la psicología humana... Todos tenemos cosas así. Sí. De verdad. No, yo te debo reconocer, la ubicación del papel higiénico, el rollo como va, me gusta que salga de abajo, no que cuando lo ponen, que no sé si te explico. Sí, me gusta siempre la misma. No, pero hay gente ya enfermiza que no toca las puertas que no toca las manillas, que la toalla del baño esté a la misma altura, las dos. Eso ya ahora son los personajes TOC. Yo tengo una amiga mía, vecina, amiga mi señora, que es TOC, dice que tienen el obsesivo compulsivo, ¿cómo son? Sí. Que son oye, podríamos hacer, ¿se te ocurre hacer tal cosa? Ya, y parten al tiro, no, pero si hay tiempo, no, es que si la idea es buena y parten, y salen corriendo, salen a comprar. Hay gente que no puede aguantarse con una idea, si le gustó, es como, de verdad, una obsesión, es una obsesión obsesivo compulsivo. A mí lo que más me parece interesante en esto de los fenómenos paranormales, dejando de lado los fantasmas y todas esas cosas, es si la precognición es real, o sea, si efectivamente es posible y algunas personas comprobadamente han podido prever una situación futura. Para mí lo interesante de eso es lo que implica. Implica entonces que la estructura del universo, de la vida, del ser, tal como la vemos, es totalmente distinta a cómo es, porque si tú puedes ver algo que va a ocurrir en el futuro, significa que eso ya ocurrió, por así decirlo, puesto que lo estás viendo. Y entonces eso significa que nuestra concepción del mundo como algo, un fenómeno que avanza a lo largo del tiempo, dejando atrás un pasado que ya no existe y avanzando hacia un futuro que todavía no existe, esa sensación que es como un vehículo la vida, formado este vehículo por todo el universo, no es real, que está todo ya dado y nosotros simplemente estamos como recorriendo un museo, viendo uno después de otro cosas que ya están ahí. Primero este cuadro, luego este otro, pero los cuadros siempre estuvieron ahí listos para que tú pasaras a verlo. Eso me parece más interesante que cualquier otra cosa. La vida, el mundo, el universo, la creación o como quieras llamarlo, es una estructura mucho más compleja y distinta a como tendemos a verla, y estoy convencido que efectivamente es mucho más distinta y compleja como la vemos. Me trajiste a la mente el cuadro de una exposición de Mussorgsky. Qué linda obra esa. Me acuerdo perfectamente el tema principal. Esto lo podría el promenade, paseo. ¿Esa es? Ese es el promenade o paseo. El paseo, de un cuadro a otro. Claro, qué bonita obra. Muy bonita. Estamos Liz Taylor. Mañana hablamos de música clásica y traemos a Mussorgsky. Escuchamos unos Mussorgsky, oye, Mussorgsky. Mañana. Oye, ¿qué te creí modesto? ¿Estamos listos? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Te creéis modesto, Mussorgsky? Modesto, Mussorgsky. Se llama. ¿Te creéis modesto, ¿Cómo te ponía un hijo modesto? Mañana voy a dar los nombres otro día. Los nombres otro día. Ya. Yo conozco Modesto. Conocí un carabinero en Valparaíso, no es broma, se llama Perfecto Amigo. ¿Sí? ¿Cómo le ponen perfecto? Si te apellido ya es amigo, ya es raro. Esa te va a traer una lista de nombres curiosos, reales, de gente que existe. Yo vi uno una vez en el cementerio general, una lápida, estaba haciendo no sé qué estaba, así que debe haber sido fotografiando para un artículo y nunca se me olvidó un nombre que vi en una lápida de un señor que se llamaba Primitivo. Primitivo. Sí. Primitivo no sé cuánto. Primitivo González, Primitivo. Yo tuve una vecina Purificación, se llama. Hablar de los cementerios también. El mundo de los cementerios. Ya. Hay tema para esta semana. Se nos acabó el lunes. Chao. Chao.